La vida está hecha de momentos. Y a veces, el momento que dejas pasar fue el último. Con Adamari López, aprendimos que ni siquiera la luz más intensa está libre de dolor, pérdida o silencio repentino. Hoy puedes escuchar su nombre, pero ¿y si es la última vez? ¿Y si mañana desaparece de las cámaras, del escenario, de la vida pública? ¿Y si el adiós está más cerca de lo que imaginamos? Detrás de las sonrisas que encantaron al mundo, hay una mujer que enfrentó batallas que pocos tendrían la fuerza para soportar. Cáncer, traición, pruebas, y aún así, se mantuvo de pie. ¿Pero por cuánto tiempo? La verdad que pocos conocen, los episodios que decidió silenciar y el legado que quizás estamos dejando pasar sin valorar. Este video no se trata solo de una celebridad. Antes de comenzar con esta historia que te va a tocar el alma y que quizá nunca imaginaste, te invito a que te suscribas al canal. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad donde cada relato es una ventana a vidas que inspiran, conmueven y transforman. Vamos juntos en este viaje. Hubo un tiempo en que Adamari López era el rostro de todas las mañanas en millones de hogares. Sonriente, elegante, con esa voz dulce que escondía 1000 batallas detrás. Pero la mayoría del público solo veía lo que ella dejaba que se viera. Nadie imaginaba lo que ocurría cuando se apagaban las cámaras. Nadie pensaba que un día su silla estaría vacía. Nadie se preparó para el momento en que su voz ya no nos despertara. Y cuando ese día llegó, no hubo comunicados oficiales, ni homenajes urgentes, solo un profundo silencio. El tipo de silencio que deja un hueco invisible, pero pesado. El tipo de silencio que no se nombra, pero se siente en el pecho. Porque Adamari no solo era una conductora o una actriz. Era una presencia. Una energía luminosa que acompañaba a quienes estaban solos. Una mujer que hablaba de amor cuando el amor dolía, que hablaba de salud cuando su cuerpo se quebraba, que hablaba de esperanza cuando la vida se desmoronaba frente a ella. Y de pronto, el mundo dejó de verla. Se aplaude cuando estás arriba, se aplaude cuando caes, pero cuando te apartas, cuando decides sanar, cuando eliges el silencio, también te borran. Adamari lo supo. Lo sintió en carne viva. Después de sobrevivir al cáncer, después de ser traicionada públicamente, después de criar a su hija con un amor feroz y silencioso, eligió dar un paso atrás. Cuidar de sí misma. Respirar. Y ese acto de amor propio fue confundido con una retirada definitiva. Muchos dijeron, ¿qué fue de Adamari López? Otros simplemente siguieron con sus vidas. Hasta que hoy, este video aparece frente a ti, con un aire de homenaje, como si el final hubiera llegado. Y es aquí donde queremos detenerte. Aquí es donde te pedimos que no avances sin antes mirar bien. Porque no es un homenaje a los muertos. Es un llamado urgente a los vivos. Adamari López no se fue. No ha desaparecido. Solo eligió vivir a su manera, lejos del ruido, del juicio, del ciclo tóxico de fama y destrucción. Eligió reencontrarse. Sanar. Caminar descalza. Llorar sin cámaras. Reír sin maquillaje. Y eso, para muchos, es imperdonable. Porque el público exige. Pero Adamari ya no quiere deberle nada a nadie. Ella ya pagó el precio de la exposición, del sufrimiento ante millones de ojos. Hoy, Adamari está viva. Y más viva que nunca. Tal vez no está en tu pantalla todos los días, pero está en cada mujer que decide soltar una relación que la consume. En cada madre que se reconstruye sin dejar de amar. En cada cuerpo que lucha contra la enfermedad con fe. En cada alma que vuelve a creer en sí misma. Este no es un video más. Es una advertencia con lágrimas en los ojos. Porque si no valoramos a los vivos hoy, mañana estaremos dejando flores sobre su tumba diciendo, yo la amaba. ¿Pero de qué sirve el amor que no se expresa a tiempo? Adamari no necesita homenajes póstumos. Necesita que la mires ahora. O todos los regresos hacen ruido. Algunos son tan silenciosos como una respiración que vuelve después de ahogarse. Y eso es lo que está pasando con Adamari López. No gritó. No exigió aplausos. No tocó puertas. Solo se levantó. Como esas mujeres que nadie cree capaces de volver, y sin embargo, ahí están. Fuertes. Íntegras. Con la mirada más clara que nunca. Ella no necesita reflectores. El brillo ahora lo lleva en los ojos. Y mientras el mundo se distrae con escándalos y noticias huecas, hay una historia real palpitando justo aquí. Una historia de vida que aún tiene capítulos por escribir. Adamari ya no es la de antes, y eso es lo más hermoso. Porque se quitó todo, los miedos, las apariencias, las cadenas.
Lo que queda ahora es esencia. Verdad. Coraje puro. Así como tú que estás viendo este video. Sí, tú, que has callado tu dolor muchas veces. Que has sobrevivido a tus propias guerras internas. Que has tenido que recomenzar sin que nadie lo notara. Este no es solo un homenaje a Adamari. Es también a ti. Orígenes de Adamari López. En el principio de todo, cuando aún no existía la fama ni el sufrimiento que vendría después, el universo le dio la bienvenida a una niña caribeña con alma de luz y energía arrolladora. Adamari López Torres nació el 18 de mayo de 1971, en Humacao, Puerto Rico, un rincón lleno de mar, humildad y esperanza. Su llegada no fue silenciosa, trajo consigo una fuerza que pocos podían explicar, como si desde la cuna llevara dentro una llama encendida que con el tiempo ardería con más fuerza. Fue hija de Luis López, un hombre de mirada firme y espíritu protector que trabajaba como oficial de policía, y de Vilma Torres, una madre amorosa, de carácter fuerte y convicciones claras, que entendió desde temprano que su hija no era como las demás. En esa familia modesta y profundamente unida, Adamari creció rodeada de amor, valores y, sobre todo, de una pasión natural por expresarse, por contar historias, por brillar. No tenía lujos, pero tampoco los necesitaba. Sus juguetes eran su imaginación. Su escenario, la sala de su casa. Desde los primeros años, mientras muchas niñas jugaban a las muñecas, ella jugaba a ser artista. Se paraba frente al espejo con la seguridad de una mujer adulta y ensayaba gestos, frases, miradas, como si ya supiera que un día el mundo entero estaría mirándola. Y es que Adamari no creció entre privilegios, pero sí entre afectos. Su niñez estuvo marcada por la calidez de una isla donde todos se conocen, donde los vecinos son familia y donde cada tarde tiene sabor a hogar. Su primer público fueron sus abuelos, sus tíos, su familia extendida. Para ellos, hacía pequeñas actuaciones en fiestas familiares, donde más de uno notó que algo especial la habitaba. Pero incluso en medio de la ternura y la calidez de su entorno, la pequeña Adamari tuvo que aprender pronto que la vida no siempre es color de rosa. Su madre, mujer fuerte y perseverante, no dudó en enseñarle que ser mujer en este mundo exigía determinación. Y así, entre los juegos de infancia y las primeras lecciones de vida, fue creciendo una niña diferente, sensible, carismática y valiente. Su entorno familiar no era rico en dinero, pero era inmensamente rico en amor, disciplina y respeto. Su padre le enseñó a levantarse rápido cuando cayera, y su madre le enseñó a no depender del aplauso de nadie para saber cuánto valía. Desde ahí, desde esa infancia marcada por la calidez del Caribe y la severidad de los valores familiares, nació la semilla de la mujer que años después se convertiría en símbolo de lucha, superación y ternura para millones. Antes de que el mundo la conociera como actriz, conductora o sobreviviente, existía solo una niña que corría descalza por los patios de Humacao, soñando que algún día su voz llegaría más lejos que el horizonte. La infancia de Adamari López. La infancia de Adamari no fue un cuento de hadas, pero tampoco un relato de tragedias tempranas. Fue una mezcla compleja de momentos dulces, aprendizajes forzados y pequeñas tormentas que forjaron, con el paso del tiempo, su carácter resiliente. En las calles tranquilas de Humacao, rodeada de paisajes verdes, lluvias cálidas y tardes que olían a café con pan, creció una niña que no le temía soñar en grande, aunque no siempre entendía por qué su corazón parecía sentir más profundo que el de los demás. Desde muy temprana edad, Adamari mostró señales de sensibilidad aguda. Mientras otros niños corrían despreocupados por el barrio, ella observaba. Prestaba atención. Escuchaba. A veces preguntaba cosas que ningún niño de su edad debía preguntar. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué hay personas que no sonríen? Y aunque sus padres intentaban responderle con amor, sabían que esa niña no era común. En casa, Adamari era la luz. Era la que animaba a todos, la que hacía reír al abuelo con imitaciones, la que organizaba obras de teatro con los cojines del sofá como escenografía. Tenía una imaginación feroz, un corazón gigante, y una necesidad casi biológica de expresar todo lo que sentía. A veces, sus emociones parecían demasiado grandes para su pequeño cuerpo. Lloraba con las películas tristes, se emocionaba con los cuentos, se desvivía por proteger a sus amigos y a su hermano. Pero también hubo momentos difíciles. Su padre, por su profesión como policía, a menudo tenía que salir durante horas o incluso días. Adamari, aún sin entender completamente los peligros del mundo, se dormía muchas noches abrazando su muñeca favorita, esperando que papá regresara bien. Esa pequeña ansiedad fue uno de los primeros contactos con la incertidumbre que marcaría parte de su camino. En la escuela,
Sus maestros notaron algo especial en ella. No era la más aplicada ni la más rebelde, pero era la más entregada cuando algo le apasionaba. Participaba en actos escolares, recitaba poemas con una intensidad que a veces sorprendía a los adultos, y cuando le tocaba actuar, se transformaba. No interpretaba un personaje, lo vivía. Era como si todo su ser necesitara aquel escenario para sentirse viva. También aprendió, desde niña, a defender su dulzura. A veces otros niños la miraban raro por ser tan sentimental. Le decían que era llorona, que todo le afectaba. Pero Adamari nunca lo vio como una debilidad. Su madre le enseñó a ver su sensibilidad como una forma de fuerza. Los que sienten más, aman más fuerte, le decía. Y eso la marcó. En esa etapa de su vida, antes de los reflectores, ya se estaban gestando los pilares de lo que sería su identidad. Una mujer profundamente emocional, valiente, con un alma inmensa y una voluntad silenciosa pero firme. La infancia de Adamari López fue una mezcla de magia doméstica, vulnerabilidad y sueños secretos. Soñaba con la televisión, con las cámaras, con los aplausos. Pero también soñaba con no decepcionar a nadie, con hacer sentir orgullosa a su familia, con llenar de significado cada cosa que hiciera. Sin saberlo, esa niña de voz dulce y ojos grandes ya estaba preparando su espíritu para las batallas más duras de su vida. Batallas que solo enfrentan quienes nacen con una misión. Y Adamari, aunque aún no lo sabía, había venido al mundo con una muy clara: enseñar que se puede caer y volver a levantarse. La adolescencia de Adamari López. Adolescencia. Esa palabra que para muchos evoca libertad, rebeldía y primeras veces. Para Adamari, fue también sinónimo de lucha interna. De silencios que dolían. De sonrisas que muchas veces ocultaban temores que ni siquiera sabía cómo nombrar. A los 13 años, Adamari ya no era esa niña inocente que creía que todo se podía resolver con abrazos. Empezaba a entender que el mundo afuera no siempre era justo, y que adentro, algo también se estaba transformando. Su cuerpo, su forma de ver la vida, sus emociones, todo parecía estar en constante movimiento. Y con ello, aparecieron las inseguridades. Comenzó a cuestionarse si era suficiente, si era bonita, si era lo bastante delgada, si alguna vez lograría destacar entre tantas voces. En una época donde las comparaciones eran inevitables, y donde los estándares parecían inalcanzables, Adamari se aferró a lo único que no le generaba duda: su pasión por actuar. Mientras algunas adolescentes escapaban a fiestas o se perdían en romances pasajeros, Adamari buscaba refugio en los escenarios. Se metía en clases de actuación, recitación, baile, todo lo que le permitiera expresar lo que muchas veces no podía poner en palabras. Allí, sobre las tablas, encontraba una libertad que no hallaba en los pasillos de la escuela ni frente al espejo de su habitación. Pero eso no significa que no tuviera que enfrentarse a momentos oscuros. Como toda joven sensible, hubo días en que se sintió sola, incomprendida, incluso invisible. Días en los que lloró por sentirse fuera de lugar, por no encajar, por sentir que algo dentro de ella la hacía distinta. Y era verdad, era distinta. Tenía un brillo propio que el mundo todavía no sabía cómo mirar. Su relación con su familia durante esta etapa fue una mezcla de amor profundo y choques inevitables. Como toda adolescente, necesitaba espacio, pero también necesitaba contención. A veces quería gritar su independencia y, otras veces, solo quería que la abrazaran como cuando era niña. Su padre seguía siendo una figura fuerte e inspiradora, pero también alguien a quien quería demostrarle que podía valerse por sí sola. Su madre, siempre tan cercana, se convertía en cómplice, pero también en ese espejo donde Adamari podía ver reflejadas sus dudas, sus miedos, y su coraje. En esta etapa también comenzaron sus primeros amores. Inocentes, a veces intensos, a veces fugaces. Amores que dejaron huellas, que enseñaron, que dolieron. Pero sobre todo, amores que la prepararon para lo que vendría después. Porque si algo definió la adolescencia de Adamari, fue su capacidad de amar. De entregarse sin reservas. De creer, incluso cuando todo parecía frágil. Lo más sorprendente fue cómo, a pesar de las inseguridades, nunca abandonó sus sueños. Cada rechazo, cada crítica, cada duda interna, en lugar de apagarla, la hizo más fuerte. Cada vez que alguien le decía que no era suficiente, ella respondía con trabajo, con dedicación, con pasión. Nunca con rabia, siempre con disciplina. Era como si supiera, en lo más profundo de su alma, que su momento llegaría. Y llegó. Pero antes de eso, la adolescente que fue Adamari aprendió a conocerse, a reconstruirse, a aceptarse.
Aprendió que no tenía que parecerse a nadie más. Que su valor no estaba en su talla ni en su apariencia. Estaba en su esencia. Y eso, no había quien se lo pudiera quitar. La juventud de Adamari López. Entre sueños, desafíos y decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de su vida, la juventud de Adamari fue el campo de batalla donde nació la mujer que el mundo conocería. La juventud de Adamari no fue una etapa cualquiera. Fue o todo o un nada. Foi a época en que ela teve que decidir se seguiría os caminos seguros tracados por outros, ou se usaria seguir o chamado de seu próprio coracao. Con pouco máis de 17 anos, Adamari já carregaba nos solos a profundidade de que había vivido demais, e no sorriso esperanca de que ainda acreditaba no imposível. En un momento en que a maioria dos jóvenes se perde entre festas e dúbidas existenciais, Adamari mergulaba en libros, en aulas de interpretacao, en testes de elenco que ás veces terminaban en aplausos, e ás veces en portas fechadas na cara. Mas nunca en desistencia. Porque súa juventude foi marcada por unha forca interior que impresionaba. Ela sabia que o mundo da atuacao era cruel. Sabia que sería julgada, comparada, desafiada. Mas tamén sabia que había algo nela que ninguén podería apagar, súa verdade. En esos años, Adamari desarrolló una sensibilidad profunda. No solo como actriz, sino como ser humano. Comenzó a mirar el dolor ajeno, a escuchar más allá de las palabras, a entender que la actuación no era solo una carrera, era una forma de sanar, de conectar, de transformar realidades. Mientras muchos perseguían la fama por el brillo de las cámaras, ella la buscaba por el poder de contar historias que tocaban el alma. También fue durante esta juventud que Adamari comenzó a destacarse en pequeños papeles en la televisión puertorriqueña. Aunque su rostro aún no era conocido por las masas, en los pasillos de los estudios ya empezaban a susurrarse elogios. Tiene algo especial, decían. Y tenían razón. Era esa mezcla de dulzura, firmeza, ternura y profundidad que no se puede fingir ni enseñar. Se nace con eso. Su vida amorosa, por supuesto, también tuvo lugar en esta etapa. Adamari amó, fue amada, y también lastimada. Vivió desilusiones que la hicieron llorar a solas en su cuarto, pero que también la hicieron más fuerte. Aprendió que el amor no siempre llega cuando una lo desea, ni se queda cuando una lo necesita. Pero también descubrió que podía amarse a sí misma, incluso cuando otros no lo hacían. Mientras otras jóvenes soñaban con escapar de su realidad, Adamari construía la suya, ladrillo por ladrillo, ensayo tras ensayo. La disciplina se volvió su mejor amiga, y la paciencia, su aliada silenciosa. Porque entendía que el verdadero éxito no llega de la noche a la mañana. Se forja en cada día en que elige seguir, incluso cuando todo parece decirte que no. La juventud de Adamari López fue, sin duda, el preludio de una historia grandiosa. Fue esa etapa mágica en la que todo parecía incierto, pero donde ella tomó las riendas y decidió que su destino lo escribiría ella, con lágrimas, con coraje, con talento. Y sobre todo, con una determinación inquebrantable de dejar huella. Vida académica y formación artística. Desde muy joven, Adamari entendió que el talento, por sí solo, no bastaba. Que querer ser actriz no era lo mismo que estar lista para hacerlo. Que si quería llegar lejos, debía prepararse con una entrega absoluta. Por eso, mientras muchas chicas de su edad se conformaban con soñar, ella se enfocó en estudiar, en absorber todo lo que pudiera sobre el arte de interpretar emociones humanas. Adamari cursó sus estudios primarios y secundarios en Puerto Rico, donde fue reconocida no solo por su disciplina, sino también por su sensibilidad y su carisma. Sus profesores notaban algo especial en ella, una forma particular de conectar con las palabras, de observar el mundo con una profundidad poco común. Ya desde los salones de clase, ella demostraba que era diferente, que tenía una luz propia, pero también una voluntad de hierro. Al llegar a la universidad, tomó una de las decisiones más importantes de su vida, estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón, una de las instituciones más reconocidas de Puerto Rico. Ahí se enfocó en comunicación, una carrera que le permitió explorar a fondo el poder de la palabra, del mensaje, de la influencia que se puede ejercer a través de los medios. Pero incluso mientras estudiaba comunicación, su corazón latía por otro amor, el teatro. Por eso, paralelamente a sus estudios académicos, Adamari comenzó a formarse en artes escénicas. Tomó talleres de actuación, de expresión corporal, de voz, de improvisación. Se sumergió en cada oportunidad de aprender, como si de ello dependiera su vida. Porque, en el fondo, ella sabía que estaba sembrando las semillas de su futuro. Que cada clase que tomaba, cada escena que ensayaba, era un paso más hacia su destino. En esa etapa,
Adamari aprendió a dominar el silencio y a dar vida a las palabras. Aprendió a llorar sin lágrimas y a gritar sin voz. Aprendió que actuar no es fingir, sino sentir con tanta verdad que el público se olvide de que está viendo una actuación. Y eso ella lo convirtió en su especialidad. Sus profesores y compañeros la admiraban. No porque lo tuviera todo fácil, sino porque lo hacía todo con el corazón. Mientras otros buscaban el aplauso, ella buscaba la verdad. Mientras otros querían ser vistos, ella quería ser escuchada. Y ese enfoque la hizo destacar, incluso entre cientos de aspirantes. Esta formación académica y artística no solo la preparó para los escenarios y cámaras, sino que también le dio una base emocional sólida. Adamari aprendió a canalizar sus propias vivencias, a transformar el dolor en arte, y a entender que cada personaje que interpretaría en el futuro sería, de algún modo, un reflejo de su alma. Esa etapa de estudios fue, para Adamari, una época de silenciosas construcciones. No fue la más mediática, ni la más reconocida, pero sin duda fue una de las más importantes. Porque fue allí, entre libros, libretos, ejercicios de respiración y escenarios pequeños, donde se forjó la gran actriz que el mundo conocería años más tarde. En las aulas aprendió a construir personajes. En el teatro aprendió a derrumbar máscaras. Y en ambos, aprendió algo invaluable, que la preparación no termina nunca, que el arte es un camino de evolución constante, y que la educación emocional es tan vital como la académica. Por eso, cuando Adamari López dio su primer gran paso en la televisión, no llegó como una improvisada. Llegó como una mujer joven, pero preparada. Como una actriz con alma, pero también con técnica. Y eso marcaría la diferencia. El inicio de su carrera artística. Mucho antes de convertirse en una de las actrices más queridas por el público hispano, Adamari ya se movía entre cámaras, luces y sets de grabación. De hecho, su entrada al medio fue tan precoz como natural. A los 6 años, con la ternura inocente de una niña y una mirada que parecía esconder 1000 historias, hizo su debut en la televisión puertorriqueña. Fue en la telenovela Cristina Bazán, al lado de la ya consagrada actriz Joana Rousseli y un joven José Luis Rodríguez el Puma. Ese primer contacto no fue solo una aparición fugaz. Fue la semilla que despertó en ella una certeza, había nacido para eso. La cámara no la intimidaba, la alimentaba. El set no le daba miedo, le daba hogar. Y aunque era apenas una niña, Adamari ya entendía el ritmo de una producción, los silencios que anteceden a una escena, el poder de una lágrima bien colocada. Después de esa experiencia, no hubo marcha atrás. Su familia, especialmente su padre que también trabajaba en medios, fue un pilar importante. Le brindó apoyo, pero también orientación. La ayudó a entender que este mundo podía ser hermoso, pero también difícil. Y Adamari, desde temprana edad, aprendió a equilibrar la vida de una niña común con la exigencia de un medio que no espera. En la adolescencia, siguió participando en producciones locales, combinando sus estudios con pequeños papeles que poco a poco iban dándole presencia y seguridad. Pero fue al llegar la década de los 90 cuando comenzó a prepararse el verdadero salto. Fue ahí cuando Adamari tomó una de las decisiones más valientes, expandir su carrera fuera de Puerto Rico. Porque sabía que el talento no debía quedarse encerrado en una sola isla. Su carisma, su dicción perfecta y su capacidad para transmitir emociones reales le abrieron puertas en México, el país que sería clave en su ascenso. Aquí no solo encontró oportunidades, también encontró un público que la adoptó, que la quiso como si fuera una hija propia. Cada vez que aparecía en pantalla, algo en ella conectaba con la audiencia, su dulzura sin esfuerzo, su vulnerabilidad auténtica y esa mezcla de fortaleza y ternura que la volvía única. El inicio de su carrera artística, aunque sembrado de obstáculos, fue también un despliegue de constancia. Mientras otras jóvenes buscaban fama, Adamari buscaba impacto. No quería simplemente estar en pantalla, quería contar historias que tocaran almas. Y esa diferencia se notaba. Directores, productores y compañeros reconocían su entrega, su puntualidad, su respeto por el oficio. Fue así como comenzó a construir su nombre. Con pequeños pasos, con papeles secundarios, con escenas que otros subestimarían, pero que ella convertía en oro puro. Cada set que pisaba era una clase más. Cada personaje, un espejo que la obligaba a crecer por dentro. Y sin hacer mucho ruido, Adamari se fue posicionando como una actriz sólida, sensible y, sobre todo, verdadera. Ese fue el inicio. No fue ruidoso, ni escandaloso. Fue silencioso, pero profundo. Y desde entonces, el mundo supo que había nacido una estrella. No una estrella de artificio,
sino una de esas que brillan con luz propia incluso cuando las cámaras se apagan. Su primer trabajo importante. Después de años de participar en papeles menores y aprender cada día más sobre el mundo de la actuación, finalmente llegó el momento que marcaría un antes y un después en la carrera de Adamari López. Este primer trabajo importante no solo le abrió puertas sino que cimentó su nombre como una actriz a tomar en serio, un talento con una voz y una presencia inconfundibles. Fue en 1993 cuando Adamari consiguió uno de sus primeros papeles protagónicos que capturaron la atención de toda Latinoamérica, la telenovela Clarissa. Producida por Venevisión y transmitida a múltiples países, esta historia llevó a Adamari a interpretar a una joven que debía enfrentar traiciones, amores imposibles y desafíos que reflejaban la complejidad de la vida real, más allá del melodrama superficial. Lo que hizo que este trabajo fuera verdaderamente especial no fue solamente la exposición masiva que la telenovela le brindó, sino la oportunidad que tuvo de mostrar toda su versatilidad actoral. En Clarissa, Adamari no era la típica heroína inmaculada. Su personaje tenía matices, fragilidades y una humanidad que ella supo transmitir con una sinceridad que conmovió al público. Su actuación fue descrita por críticos y compañeros como auténtica, apasionada y llena de sensibilidad. En un medio donde muchas jóvenes actrices son reducidas a simples rostros bonitos, Adamari se distinguió porque llevaba cada escena con una profundidad rara vez vista. Su mirada era capaz de transmitir una mezcla de esperanza y desesperación, sus gestos reflejaban una lucha interna constante, y su voz tenía la fuerza necesaria para que cada diálogo quedara grabado en la memoria de quienes la veían. Además, durante las grabaciones, Adamari mostró una ética de trabajo admirable. A pesar de su juventud, siempre llegaba puntual, preparada y con ganas de aprender. Se convirtió en la favorita de los directores, quienes no dudaron en confiarle escenas clave que demandaban una interpretación compleja y emotiva. Su actitud profesional y su compromiso fueron un ejemplo para todo el equipo. Clarissa no solo catapultó a Adamari al estrellato, sino que también le permitió ganarse el cariño y respeto del público latinoamericano, que veía en ella a alguien con quien podían identificarse, alguien que no temía mostrar sus defectos y luchas internas. Esa cercanía con la audiencia fue fundamental para que Adamari consolidara su carrera y comenzara a recibir ofertas más importantes. Este primer gran trabajo fue la plataforma desde la cual Adamari pudo proyectar su talento hacia nuevos horizontes. Fue un momento de cambio, de romper con el anonimato y dejar claro que no estaba ahí por casualidad, sino por mérito propio y una dedicación que pocos podían igualar. Así, lo que inició como un sueño infantil se convirtió en una realidad palpable. Adamari López ya no era solo una niña con talento, sino una actriz en ascenso, lista para enfrentar retos más grandes y conquistar corazones en toda América Latina. El papel importante que la consolidó. Tras el éxito inicial que Adamari López tuvo con Clarissa, su carrera comenzó a tomar un rumbo ascendente, pero fue un papel en particular el que realmente consolidó su nombre y la posicionó como una de las actrices más importantes de la televisión latina. Este papel fue en la telenovela Amigas y Rivales, transmitida en el año 2001, producción que no solo marcó un antes y un después en su trayectoria, sino que también la mostró en un nivel actoral completamente nuevo. En Amigas y Rivales, Adamari interpretó a Diana, un personaje complejo, lleno de contradicciones y emociones intensas. Diana no era una mujer perfecta ni una heroína sin fallas, era una joven real, con sueños, errores y una fuerza interior que se revelaba ante las adversidades. Este papel exigía mucho más que una simple interpretación superficial, requería entrega, compromiso y la capacidad para transmitir una historia llena de matices y profundidad. La audiencia recibió con entusiasmo esta interpretación porque pudieron ver en Diana a una mujer que luchaba por su identidad y por superar circunstancias difíciles, temas con los que muchos espectadores se identificaron profundamente. La autenticidad de Adamari para encarnar a Diana con todas sus luces y sombras fue clave para que la historia tocara el corazón de millones. Pero no solo fue el público quien valoró su trabajo. La crítica especializada destacó su evolución como actriz, resaltando que en Amigas y Rivales Adamari logró un papel protagónico que desafiaba estereotipos y mostraba una madurez actoral evidente. Fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, la industria empezó a verla como una estrella capaz de llevar historias complejas y darle vida a personajes con profundidad emocional. Durante la grabación, Adamari se volcó por completo en su personaje. Pasaba horas estudiando el guión, buscando entender la psicología de Diana, sus motivaciones y sus temores. Su dedicación fue tal que logró conectar con el equipo de producción y sus compañeros, quienes la consideraban una actriz profesional y entregada, capaz de dar lo mejor de sí en cada escena.
Este papel fue la plataforma definitiva que la lanzó al estrellato y le abrió las puertas para futuras oportunidades en proyectos de mayor envergadura y alcance internacional. Amigas y Rivales no solo le dio fama, sino también credibilidad, respeto y admiración en el medio artístico. Así, gracias a ese rol que la consolidó, Adamari López dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad indiscutible dentro del mundo del entretenimiento latino. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo de talento, perseverancia y pasión. Éxito y fama. El camino hacia el éxito y la fama de Adamari López no fue un accidente ni una casualidad, fue el resultado de años de esfuerzo, sacrificio y una dedicación implacable a su arte. Tras consolidarse con su papel en Amigas y Rivales, su carrera comenzó a brillar con más intensidad, y poco a poco fue conquistando un lugar privilegiado en la televisión latina. Tanto en Estados Unidos como en América Latina, su carisma natural y su capacidad para conectar con la audiencia hicieron que Adamari se convirtiera en una figura querida y respetada. Los productores y directores comenzaron a buscarla para proyectos importantes, reconociendo en ella no solo una actriz talentosa, sino también una mujer capaz de transmitir emociones auténticas y profundas, que atrapaban al público desde el primer instante. En esta etapa, Adamari no solo se limitó a los papeles de telenovelas, su versatilidad la llevó a incursionar en diferentes formatos y géneros, incluyendo programas de televisión, presentaciones en vivo y campañas publicitarias, donde su presencia impactante y su profesionalismo destacaron. Su nombre empezó a sonar en festivales, premios y medios de comunicación, posicionándola como una de las actrices más influyentes de su generación. La fama le trajo admiradores de todas partes, y con ella llegaron también las responsabilidades y las expectativas. Adamari supo manejar esa presión con elegancia, manteniéndose siempre fiel a sus principios y a la humildad que la caracteriza. Su éxito no fue solo profesional, sino también personal, porque logró construir una imagen pública positiva, que inspiraba a muchas personas, especialmente a mujeres que veían en ella un ejemplo de perseverancia y autenticidad. Entre sus trabajos más destacados durante este periodo están telenovelas que alcanzaron altos índices de audiencia, lo que reforzó aún más su estatus como estrella. Su rostro y nombre se convirtieron en sinónimo de calidad y compromiso, y cada nuevo proyecto era esperado con gran expectativa por sus seguidores. El reconocimiento llegó acompañado de premios y nominaciones que celebraban su talento y esfuerzo, validando su posición en la industria del entretenimiento. Sin embargo, Adamari siempre dejó claro que para ella lo más importante era el amor por su trabajo y la conexión con su público, más allá de cualquier galardón. Su éxito y fama no solo la llevaron a la cima del mundo artístico, sino que también le abrieron puertas a nuevas oportunidades y proyectos, consolidándola como una figura icónica que ha dejado una huella imborrable en la televisión latina. ¿Cómo y cuándo se hizo famosa? Adamari López comenzó a ganarse un lugar en el mundo del entretenimiento desde muy joven, pero fue a principios de los años 2000 cuando su carrera dio un salto decisivo hacia la fama que hoy la caracteriza. Aunque ya había participado en algunas producciones anteriormente, fue su papel en la telenovela Amigas y Rivales en 2001 lo que marcó el momento crucial para que su nombre comenzara a ser reconocido a gran escala, especialmente entre el público latinoamericano y en Estados Unidos. En esta historia, Adamari interpretó a Diana, un personaje que no solo exigía talento actoral, sino también una fuerte presencia en pantalla, carisma y la capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia. Esta oportunidad fue fundamental, ya que el éxito de la novela la convirtió en una de las producciones más vistas en ese tiempo, abriendo puertas para nuevos proyectos y aumentando considerablemente la visibilidad de la actriz. Además de su actuación destacada, Adamari conquistó al público por su autenticidad, humildad y por enfrentar sus retos personales y profesionales con gran inspiración. La combinación de estas cualidades hizo que su fama creciera de manera constante, consolidándola como una de las artistas más prometedoras de la televisión latina. Después de Amigas y Rivales, su carrera continuó en ascenso. Proyectos como Alborada, La que no podía amar y otras producciones exitosas de Televisa siguieron elevando su perfil, convirtiéndola en una figura respetada y presente en el medio artístico. Su fama también se fortaleció gracias a su participación en programas de variedades y realities, donde su personalidad carismática ganaba cada vez más admiradores. Así, paso a paso, Adamari López dejó de ser solo una promesa para convertirse en una estrella reconocida internacionalmente. Su fama no llegó de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un proceso constante de trabajo duro, decisiones acertadas y una conexión verdadera con el público que seguía de cerca cada etapa de su trayectoria. En resumen, Adamari alcanzó la fama al aprovechar la oportunidad adecuada en el momento indicado, apoyada en un talento innegable y una determinación que la impulsaron a destacarse en un mercado competitivo.
Desde entonces, su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito, perseverancia e inspiración para miles de personas alrededor del mundo. Vida matrimonial. Hablar de la vida matrimonial de Adamari López es abrir una ventana hacia una de las etapas más intensas, públicas y profundamente emotivas de su vida. Un capítulo que, por muchos años, fue sinónimo de esperanza, de ilusión compartida y también, con el tiempo, de dolor, desilusión y resiliencia. Todo comenzó a principios de los años 2000, cuando Adamari, ya consolidada como una figura querida de las telenovelas, conoció a uno de los íconos del pop latino, Luis Fonsi. El flechazo fue inmediato. Dos jóvenes exitosos, carismáticos y en el punto más brillante de sus respectivas carreras, parecían haber sido creados uno para el otro. Su historia de amor capturó la atención de los medios y de millones de fanáticos en toda América Latina. Era la pareja perfecta. Sus sonrisas, su complicidad, sus apariciones públicas siempre llenas de cariño, todo en ellos irradiaba armonía. En 2006, tras varios años de relación, decidieron unir sus vidas en matrimonio. La boda fue un evento de alto perfil, lleno de emociones y titulares. Los fans celebraban la unión como un cuento de hadas moderno, y Adamari parecía vivir uno de los momentos más felices de su vida. Pero justo cuando creían que estaban comenzando un capítulo de ensueño, el destino les lanzó una de las pruebas más difíciles que una pareja puede enfrentar. Adamari fue diagnosticada con cáncer de mama, y lo que vino después fue un proceso desgarrador, tanto física como emocionalmente. Fonsi, públicamente, se mostró como un compañero fiel, acompañándola en los tratamientos, sosteniéndola en cada recaída, apareciendo en entrevistas a su lado y dándole palabras de aliento. Pero el cáncer no solo puso a prueba su cuerpo, también puso a prueba la solidez de su relación. Aunque al principio todo parecía unión y apoyo mutuo, con el tiempo comenzaron a surgir rumores, silencios incómodos, distancias no dichas. La prensa hablaba de separaciones silenciosas, de una crisis que iba más allá de la enfermedad. Finalmente, en 2010, se confirmó lo que muchos ya intuían: Adamari y Luis Fonsi anunciaban su divorcio, dejando atrás una historia que alguna vez fue símbolo de amor inquebrantable. La separación fue dolorosa. No solo por lo que significaba a nivel emocional, sino porque ocurrió tras una etapa de enorme vulnerabilidad para Adamari. En su libro autobiográfico más tarde revelaría detalles desgarradores sobre esa etapa, las veces que se sintió sola, las palabras que marcaron su alma, las heridas que no fueron solo físicas. Aún así, nunca buscó venganza ni escándalos. Adamari optó por hablar desde la sanación, no desde el rencor. Y cuando muchos pensaban que después de una historia tan dolorosa ella no volvería a abrir su corazón, el destino la sorprendió con una nueva oportunidad. Años después, conoció al bailarín y coreógrafo Tony Costa, con quien comenzó una relación más madura, más consciente. Juntos tuvieron a su hija Alaya, y durante varios años formaron una familia que se convirtió en inspiración para miles de personas. Compartían rutinas, bailes, viajes, momentos familiares, y nuevamente, Adamari volvía a sonreír con plenitud. Pero la vida, con sus ciclos imprevisibles, volvió a cambiar de dirección. En 2021, después de una década de relación, Adamari y Tony anunciaron su separación. Esta vez, sin escándalos, sin dramas mediáticos. Solo dos personas adultas reconociendo que sus caminos ya no podían ir en la misma dirección, pero que seguirían unidos por el amor hacia su hija. Hoy, Adamari López sigue creyendo en el amor, pero desde un lugar más profundo. Ha aprendido a amarse a sí misma, a priorizar su paz, a proteger su energía y a construir un hogar estable para su hija. Su vida matrimonial no fue un cuento de hadas perfecto, pero sí fue una historia real, con alegrías, con pérdidas, con cicatrices, pero también con enseñanzas valiosas que la han hecho crecer, sanar y convertirse en una mujer más fuerte y luminosa que nunca. Los hijos. Si existe un capítulo que redefine por completo la historia de una mujer, ese es el de la maternidad. Para Adamari López, convertirse en madre no solo fue la realización de un sueño largamente acariciado, fue, en muchos sentidos, un renacimiento. Un nuevo comienzo después de años de tormenta, después de tantas lágrimas derramadas en silencio, después de haberle ganado la batalla a la enfermedad, al dolor, al abandono y a la incertidumbre. Durante muchos años, Adamari expresó públicamente su anhelo por ser madre. Pero el camino hacia la maternidad no fue fácil. Sus problemas de salud, sus rupturas sentimentales, los desafíos físicos y emocionales a los que se enfrentó desde su diagnóstico de cáncer, parecían cerrarle constantemente esa puerta. Y sin embargo, ella no dejó de creer. Nunca dejó de desear con todo el corazón ese momento en que pudiera tener en sus brazos a su propio bebé.
Ese sueño se volvió realidad en el 15 de marzo de 2015, cuando nació Alaya Costa López, fruto de su relación con el bailarín español Tony Costa. Aquel día no solo cambió la vida de Adamari, redefinió su propósito, su identidad y su manera de ver el mundo. Alaya no fue solo una hija. Fue un regalo del cielo. Una promesa cumplida. Una respuesta divina después de años de lucha. Desde el primer instante, Adamari se volcó por completo en su nueva faceta de madre. La vimos cambiar prioridades, dejar atrás proyectos, y construir un mundo entero alrededor de su hija. A través de redes sociales, entrevistas y apariciones públicas, mostró cada etapa del crecimiento de Alaya, sus primeros pasos, sus sonrisas, sus bailes, sus palabras dulces, y cada momento compartido con su hija era, para el público, un testimonio vivo del amor más puro e incondicional. Para Adamari, ser madre se convirtió en una forma de sanar viejas heridas. A través de la risa de Alaya, de sus abrazos espontáneos, de sus ocurrencias infantiles, ella encontró una nueva versión de sí misma. Aprendió a ser paciente, a ser fuerte incluso cuando sentía que ya no podía más. Descubrió en su hija una maestra de vida, una luz que la guiaba incluso en los días más grises. La relación entre madre e hija se hizo tan entrañable que incluso en los momentos difíciles, como la separación de Tony, Adamari dejó claro que todo lo hacía pensando en el bienestar de su niña. Cada decisión, cada paso, cada cambio en su rutina tenía como prioridad el equilibrio emocional de Alaya. No era fácil estar bajo el foco mediático y al mismo tiempo tratar de proteger la inocencia de una niña que estaba creciendo ante los ojos de millones. Pero Adamari lo manejó con la templanza de una mujer que ha conocido la oscuridad y que, por eso mismo, sabe cómo proteger la luz. Hoy en día, Alaya se ha convertido en una pequeña celebridad por derecho propio. Muchos la conocen por sus videos bailando con su madre, por su ternura, por su inteligencia, por su espontaneidad. Pero para Adamari, su hija es mucho más que eso. Es su razón de despertar cada mañana. Es su mejor amiga. Su motor. Su esperanza. Su brújula en los momentos de duda. Y aunque el tiempo pasa y la niña crece, el vínculo entre ambas solo se fortalece. Adamari se ha propuesto criar a una hija libre, consciente, amorosa y segura de sí misma. Y para eso, sabe que debe predicar con el ejemplo, con autenticidad, con responsabilidad emocional y con muchísimo amor. En un mundo donde todo puede cambiar en un segundo, Adamari ha aprendido que los momentos junto a su hija son tesoros que no se pueden posponer. Por eso la abraza fuerte cada vez que puede. Por eso celebra cada pequeño logro. Por eso documenta con ternura cada cumpleaños, cada risa, cada mirada cómplice. Porque en los ojos de Alaya, Adamari López encontró no solo el reflejo de su propia alma, encontró la prueba más hermosa de que después del dolor, sí es posible volver a amar y volver a vivir. Crisis y caídas, cuando todo parecía derrumbarse. Hay etapas en la vida que, aunque uno trate de olvidarlas, dejan marcas que nunca desaparecen. Para Adamari López, las crisis no fueron simples tropiezos. Fueron terremotos emocionales, golpes profundos que tambalearon sus cimientos, la hicieron dudar de sí misma y la pusieron cara a cara con su lado más vulnerable. Una de las primeras grandes caídas en su vida fue sin duda el diagnóstico de cáncer de mama en el año 2005. Tenía apenas 33 años, estaba en el auge de su carrera, con el amor del público latinoamericano a sus pies, y parecía tener todo por delante. Pero la vida, con su cruel ironía, la obligó a detenerse. El cáncer llegó como una sentencia oscura y llena de miedo. Lo que parecía un pequeño malestar se convirtió en una batalla por su vida. Una guerra diaria contra el dolor, la incertidumbre, la caída del cabello, la cirugía, la quimioterapia, y el miedo constante de no despertar un día más. En ese tiempo, Adamari estaba en una relación con el cantante Luis Fonsi, quien en su momento fue visto por muchos como un apoyo incondicional. Sin embargo, lo que ocurrió entre ellos durante y después de esa lucha se convirtió en una de las heridas más dolorosas y comentadas en la vida de Adamari. Cuando todo parecía mejorar, cuando ella venció la enfermedad, llegó un segundo golpe, la separación. En su libro autobiográfico, Adamari confesó que durante su tratamiento, llegó a sentirse no solo débil físicamente, sino también indeseada, rechazada y sola emocionalmente. La relación con Fonsi se fue desgastando hasta llegar a un punto de no retorno. Y aunque públicamente se manejó con elegancia, la verdad es que esa ruptura la dejó completamente devastada. El divorcio no fue solo el fin de un matrimonio, fue la desintegración de un sueño. Adamari había idealizado ese amor. Había creído que él estaría para siempre. Y la realidad la golpeó como pocas veces. El dolor no solo era por perder a un compañero,
sino por hacerlo justo después de haber sobrevivido al cáncer. Era un mensaje cruel del destino. ¿Acaso ya no merecía amor? ¿Ya no era suficiente? ¿Quién la abrazaría ahora que lo había perdido todo? Pasaron años para que ella pudiera hablar abiertamente del tema, y cuando lo hizo, el público escuchó con el corazón en la mano. Porque no hablaba una celebridad, hablaba una mujer rota que intentaba volver a encontrarse. Pero la vida, como suele hacer, le daría otra oportunidad. Más adelante, conoció a Tony Costa, y con él vivió momentos de alegría, la llegada de su hija Alaya, una familia que parecía sólida. Pero incluso allí, en esa etapa que parecía tan estable, la tormenta volvería. En 2021, tras más de una década de relación, Adamari anunció su separación de Tony Costa. La noticia tomó a todos por sorpresa. Parecían una pareja feliz, padres amorosos, figuras públicas con una relación respetuosa. Pero detrás de las cámaras, las cosas ya no fluían. Aunque nunca reveló todos los detalles, Adamari dejó entrever que hubo muchas diferencias, heridas silenciosas y una lucha interna entre lo que se mostraba y lo que realmente ocurría. Esta segunda gran ruptura volvió a sacudirla emocionalmente. Pero esta vez, había algo distinto, una hija de por medio. Adamari ya no era solo una mujer tratando de sanar su corazón, era una madre intentando mantener la estabilidad emocional de una niña. Y eso le exigió una madurez y una fuerza que quizás ni ella sabía que tenía. Durante todo ese proceso, Adamari fue blanco de críticas, especulaciones, titulares sensacionalistas. Se habló de celos, de infidelidades, de incompatibilidades, pero ella optó por el silencio respetuoso. Se refugió en su hija, en su familia, en su trabajo. Y en lugar de ceder a la polémica, eligió la paz. Una paz que tuvo que construir sola, ladrillo por ladrillo, después de cada lágrima escondida en la almohada. También enfrentó una gran crisis personal y de salud emocional. Después de su separación, decidió comenzar un cambio físico y espiritual. Bajó de peso, cambió hábitos, se reinventó. Pero incluso eso fue motivo de juicio público. Muchos cuestionaron sus motivos, su aspecto, sus decisiones. Adamari, acostumbrada a estar en el ojo del huracán, tuvo que aprender a cerrar los oídos y seguir su instinto. La televisión, que durante décadas fue su casa, también le dio una sorpresa inesperada. Su salida de Telemundo en 2023 fue como una puñalada en la espalda para muchos de sus seguidores. ¿Cómo era posible que una de las figuras más queridas y constantes fuera retirada de esa forma? Aunque Adamari lo manejó con discreción, fue evidente que esa decisión abrupta la afectó profundamente. Dejó un vacío en las mañanas de millones de hogares, y en su propio corazón. Pero si algo ha demostrado Adamari López una y otra vez, es que las crisis no la destruyen, la transforman. Ha caído, sí. Ha llorado en silencio. Ha tocado fondo. Pero siempre, de alguna forma milagrosa, se ha levantado. Y cada caída, cada cicatriz, la ha hecho más sabia, más auténtica, más fuerte. Porque Adamari no es solo una actriz, ni solo una conductora, ni solo una madre. Es un testimonio viviente de que incluso después de perderlo todo, se puede volver a construir una vida llena de propósito, dignidad y amor propio. Polémicas, la mujer detrás del escándalo. Para muchos, Adamari López ha sido siempre una figura entrañable, dulce, carismática, valiente. Pero incluso las personas más queridas por el público no escapan del juicio implacable de la opinión pública. Y a lo largo de su vida y carrera, Adamari ha estado en el centro de varias polémicas mediáticas que pusieron su nombre en titulares que, lejos de celebrar su talento, intentaban empañar su imagen. Una de las más fuertes y dolorosas fue sin duda la ruptura con Luis Fonsi, que pasó de ser una historia de amor de telenovela a un escándalo mediático sin tregua. Al principio, todos los veían como la pareja perfecta. Él, una estrella de la música, ella, una actriz querida y luchadora. Pero tras su diagnóstico de cáncer y durante su proceso de recuperación, los rumores comenzaron a volverse cada vez más oscuros. La prensa se encargó de pintar a Fonsi como un hombre que se alejó en el peor momento. Y aunque él trató de defenderse públicamente, fue Adamari quien, años más tarde, rompió el silencio en su libro autobiográfico. En sus páginas, confesó que durante su lucha contra el cáncer, Fonsi dejó de verla como mujer. Esa frase estremeció a miles de lectores y desató una ola de indignación. Las redes estallaron, los medios se hicieron eco, y el público tomó partido. Aunque Adamari no buscaba venganza, sus palabras fueron una catarsis profunda, pero también una bomba que estalló con fuerza. A partir de entonces, muchos comenzaron a verla como una víctima de un amor que prometió quedarse,
pero no supo sostener su promesa cuando más se necesitaba. Otra polémica que la puso en el centro del huracán fue su cambio físico radical tras separarse de Tony Costa. Adamari comenzó a perder peso de forma evidente, lo que despertó sospechas, críticas e incluso burlas crueles. Algunos la aplaudieron por reinventarse, pero otros la acusaron de superficialidad. Se dijeron cosas horribles, que lo hacía por venganza, que era vanidad pura, que quería competir con nuevas parejas de Tony. Nadie parecía detenerse a pensar que quizá lo hacía por ella misma, por su salud, por su hija, por su paz. Y hablando de Tony Costa, la separación también fue caldo de cultivo para teorías, rumores y notas amarillistas. Aunque ambos intentaron mantener un tono respetuoso en público, la prensa especuló sobre todo tipo de motivos, infidelidades, diferencias irreconciliables, problemas de carácter, incluso preferencias sexuales. Adamari, como madre y figura pública, tuvo que morderse muchas veces la lengua. Sabía que cualquier palabra mal interpretada podía volverse contra ella. Así que eligió el silencio. Pero ese silencio, muchas veces, fue interpretado como señal de culpa, o como prueba de que algo ocultaba. Además, Adamari ha sido constantemente blanco de críticas por su rol como madre en redes sociales. Cada vez que compartía un video con su hija Laya, siempre había quien opinaba que la sobreexponía, que era demasiado dura, o demasiado permisiva, que la vestía de forma incorrecta, que la hacía hablar como adulta, que no debía mostrar su rostro. Nunca faltaba quien le señalara errores. Y aún así, ella seguía mostrando momentos genuinos con su hija, sin escudos, sin fingir perfección. Porque entendió algo que muchos no comprenden: la maternidad no se vive para satisfacer al público, sino para nutrir el alma de un ser humano en formación. Otra gran polémica, sin duda, fue su sorpresiva salida de Telemundo en mayo de 2023. Tras más de una década siendo el rostro de las mañanas del canal, su despedida fue anunciada de forma abrupta. No hubo homenaje, ni despedida en vivo. Solo un comunicado frío y un silencio incómodo. El público, confundido y dolido, exigía respuestas. ¿Por qué sacaban a alguien tan querida? ¿Fue un despido? ¿Una renuncia forzada? Aunque Adamari agradeció a la cadena y se mostró elegante, en el fondo se percibía una herida no cerrada. Muchos lo vieron como una falta de respeto. Y su silencio solo alimentó aún más la especulación. En múltiples ocasiones, también ha sido blanco de críticas por sus parejas, sus decisiones personales, su vida sentimental. Algunos la tachan de difícil, de controladora, de víctima profesional. Pero lo que muchos no entienden es que una mujer que ha sido golpeada por la vida no se vuelve dura por capricho. Se vuelve fuerte por necesidad. Y esa fortaleza, a veces, incomoda a quienes están acostumbrados a ver a la mujer como un ser complaciente. Las polémicas la han acompañado como sombras inevitables. A veces por su propia honestidad. A veces por la crueldad del entorno mediático. Pero si algo ha demostrado Adamari, es que nunca se ha escudado en una imagen falsa. Ella se muestra como es, con sus aciertos y errores, con sus emociones crudas y sus silencios incómodos. No busca caerle bien a todos. Solo intenta vivir su verdad, aunque a veces eso duela más que las mentiras. Porque al final del día, las polémicas pasan. Pero la esencia, esa permanece. Confesiones íntimas, lo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Detrás de las cámaras, del maquillaje perfecto y las luces que ciegan, existe una mujer que se ha atrevido a hablar desde las entrañas. Adamari López no es solo una celebridad, es un alma que ha aprendido a caminar sobre los escombros de su propia historia, y que en medio del ruido del espectáculo se ha dado el permiso de abrir el corazón frente al mundo, aún sabiendo que la vulnerabilidad tiene un precio muy alto. Pero ella no teme pagar ese precio, porque aprendió que callar también puede ser una forma de morir lentamente. Una de sus confesiones más devastadoras y valientes fue sin duda la relacionada con el proceso del cáncer de mama. Cuando el diagnóstico llegó, el mundo se le vino abajo. Tenía apenas 33 años. Su cuerpo, ese cuerpo que la había acompañado en su carrera como actriz, empezó a cambiar drásticamente. Cirugías, quimioterapias, pérdida de cabello, dolor físico, miedo. Pero lo más desgarrador no fue lo que sufrió por fuera, sino lo que le sucedió por dentro. En uno de sus testimonios más crudos, Adamari reveló que dejó de reconocerse frente al espejo, y aún más, que comenzó a sentir que nadie más la reconocía como mujer. Y ahí, en medio de ese abismo emocional, nació una confesión íntima que estremeció a millones. Su entonces esposo, Luis Fonsi, le había dicho que ya no la deseaba como mujer. Esa frase, que fue compartida en su libro, no era un ataque,
era una herida que necesitaba ser nombrada para poder sanar. No buscaba culpar, buscaba comprender. Era la voz de una mujer que, en medio de su vulnerabilidad más absoluta, necesitaba sentir que aún podía ser amada. No como la actriz, no como la paciente, sino como la mujer que aún respiraba bajo las cicatrices. En otra confesión profundamente humana, Adamari reveló lo que muy pocos se atreven a decir en público: el miedo a no volver a enamorarse, el miedo a no sentirse suficiente, el miedo al abandono emocional. Tras su separación de Tony Costa, muchos esperaban el clásico discurso mediático lleno de diplomacia. Pero ella eligió otra vía. Confesó que había intentado salvar su relación una y otra vez, que había dado lo mejor de sí, pero que el amor, a veces, no basta. Admitió que se sentía fallida, que se culpó durante noches enteras, que su hija la había visto llorar más veces de las que deseaba admitir. Y fue entonces cuando Adamari habló de algo que rompió corazones: el miedo a repetir patrones familiares. Dijo que no quería que su hija creciera viendo una mujer que se conformaba con migajas emocionales, que su gran objetivo como madre era enseñarle a Alaya que el amor propio no es negociable, que no es un lujo, que es la base de todo. En entrevistas llenas de lágrimas contenidas, también confesó haber vivido momentos de profunda depresión, especialmente tras la muerte de su padre y durante el proceso de su enfermedad. Hubo días en los que no quería levantarse, días en los que todo le dolía, días en los que se sentía invisible incluso para ella misma. Pero incluso ahí, en el fondo del pozo, se aferraba a una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que no venía del aplauso del público ni de los reflectores, sino de una promesa íntima: si salgo de esta, viviré sin máscaras, y ha cumplido. Desde entonces, Adamari no ha vuelto a fingir. Cuando está feliz, sonríe sin culpa. Cuando está herida, lo dice. Cuando necesita llorar, lo hace sin miedo. Porque comprendió que la verdadera grandeza no está en parecer perfecta, sino en mostrar que se puede ser fuerte, incluso estando rota por dentro. Su sinceridad ha tocado a millones. No porque tenga todas las respuestas, sino porque se atreve a hacer las preguntas que muchos evitan. ¿Qué significa ser mujer después de perder los senos? ¿Qué se siente cuando el amor se va mientras luchas por tu vida? ¿Qué pasa cuando te despiertas y no reconoces tu reflejo? ¿Cómo seguir siendo madre cuando sientes que el mundo se desmorona? Sus confesiones no son espectáculo. Son un acto de amor propio. Un acto de libertad. Y al escucharlas, uno no puede evitar mirarse a sí mismo. Porque Adamari, con cada verdad desnuda que pronuncia, nos recuerda que todos tenemos cicatrices, pero que ninguna de ellas debería avergonzarnos. Al contrario, deberían ser medallas de lo que hemos superado, aunque nadie más lo entienda. Confesiones públicas, cuando hablar ya no es una opción, sino una necesidad para sanar. Hay momentos en la vida en los que guardar silencio ya no protege, ahoga. Hay verdades que, por más que uno intente contenerlas, terminan saliendo como un grito del alma. Y Adamari López, con toda la luz que irradia, también ha tenido que enfrentarse a sus sombras frente al mundo entero. No lo hizo por morbo, ni por escándalo. Lo hizo porque entendió que su voz podía ser bálsamo para otros que aún no se atreven a hablar. En medio de entrevistas televisadas, especiales documentales, presentaciones de libros y transmisiones en vivo, Adamari ha soltado verdades que estremecieron a millones. Porque no lo hizo con palabras decoradas ni con estrategias publicitarias. Lo hizo con lágrimas en los ojos, con pausas que hablaban más que 1000 frases, y con esa mirada de quien ya no teme ser juzgada, porque sabe lo que ha vivido en carne propia. Una de sus confesiones públicas más impactantes fue aquella en la que relató su separación de Tony Costa. Todos sabían que algo no estaba bien, pero pocos esperaban que ella fuera tan directa. En televisión nacional, frente a sus compañeros de set y una audiencia que la ha seguido por décadas, Adamari dijo: no era lo que yo quería. Yo no me separé porque sí. Yo luché, pero también me cansé. No buscó atacar. No usó nombres para culpar. Pero con cada palabra que pronunciaba, se notaba que hablaba desde un lugar de dignidad ganada a pulso, después de noches largas de dolor y reflexión. También habló públicamente sobre el miedo a quedarse sola. A sus más de 40 años, después de batallas contra el cáncer, separaciones dolorosas y maternidad en solitario, confesó que muchas veces sintió que no volvería a ser amada. Que temía que nadie aceptara a la nueva Adamari, la que había cambiado física y emocionalmente. Pero en lugar de ocultar esa inseguridad, decidió transformarla en fuerza. Y frente a cámaras, con la voz entrecortada, compartió: sí, tengo miedo. Pero mi hija merece ver a su mamá fuerte. Y yo merezco vivir sin mendigar amor.
Otra confesión pública que sacudió a todos fue su revelación sobre el resentimiento que había acumulado hacia su cuerpo. Dijo que durante años se miraba al espejo y sentía rabia por lo que la enfermedad le había arrebatado. Que había días en los que se vestía, se maquillaba y salía al aire, solo para regresar a casa y romper en llanto porque no se reconocía. Fue una declaración valiente, en una industria donde la imagen lo es todo, donde las imperfecciones se maquillan, y el sufrimiento se esconde detrás de sonrisas forzadas. Pero sin duda, una de las confesiones más poderosas ocurrió cuando habló sobre la presión de tener que ser la fuerte todo el tiempo. En uno de sus momentos más humanos, dijo, todo el mundo me decía, tú puedes con todo. Y sí, puedo. Pero a veces no quiero. A veces solo quiero que alguien me abrace y me diga que está bien no poder. Y con esas palabras, miles de mujeres alrededor del mundo se sintieron vistas. Porque no hablaba la artista. Hablaba la mujer, la madre, la sobreviviente, la que también se cansa, pero que aún así sigue de pie. Adamari también usó sus plataformas para pedir perdón públicamente a quienes pudo haber herido en sus momentos más duros. No por obligación, sino por decisión. Porque entendió que sanar también implicaba reconocer sus errores, sus decisiones impulsivas, sus distancias emocionales. Y eso, en el mundo del espectáculo, es raro. Porque la mayoría prefiere las excusas antes que la responsabilidad. Pero ella eligió el camino más difícil, el de la honestidad. En redes sociales, muchas veces ha escrito mensajes que no son simples publicaciones. Son gritos del alma. Reflexiones que nacen de su proceso interno. Y en esas líneas ha dejado claro que no busca ser ejemplo de nada, pero sí desea que su historia inspire a otros a sanar, a hablar, a liberarse. Sus confesiones públicas no han sido debilidades. Han sido actos de resistencia emocional. De amor propio. De una mujer que, a pesar de haber sido quebrada, se ha reconstruido a sí misma con pedazos más fuertes, más sabios y más reales, y hoy, cuando la vemos sonreír frente a la cámara, entendemos que esa sonrisa ya no es por apariencia. Es por victoria, por paz, por vida, superación y redención, la mujer que renació entre cenizas. Hay quienes caen y se quedan ahí, esperando que alguien los levante. Y hay quienes, como Adamari López, convierten cada caída en una lección, y cada herida en un símbolo de transformación. Porque si algo ha demostrado esta mujer a lo largo de su vida, es que la adversidad no la define, la impulsa. Después de su lucha contra el cáncer, muchos pensaron que ya no volvería a ser la misma. Y tenían razón, no volvió a ser la misma. Fue más fuerte, más humana, más consciente de la vida. El diagnóstico la obligó a confrontar sus miedos más profundos. Perdió el cabello, el equilibrio emocional, la confianza en su cuerpo, y por momentos, también la esperanza. Pero en medio de esa tormenta, encontró una nueva versión de sí misma. Una que ya no vivía con prisa, ni para agradar a todos. Una que, por primera vez, comenzó a vivir para sí misma. El cáncer fue solo el inicio de una serie de desafíos que pondrían a prueba su alma. Luego vino el desgaste emocional de una relación que parecía perfecta desde fuera, pero que por dentro, la estaba apagando. La separación de Tony Costa no fue solo el fin de una historia de amor, fue el comienzo de una historia de autovaloración. Porque Adamari, la mujer que siempre luchó por conservar su familia, finalmente entendió que también merecía paz, que merecía reciprocidad. Y tuvo el valor de soltar. No fue fácil. Dormir sola, criar a su hija sin la figura paterna diaria, enfrentar las críticas públicas, las especulaciones, y al mismo tiempo, trabajar en televisión como si nada pasara. Pero detrás de cada sonrisa al aire, había noches de llanto, de soledad, de reconstrucción. Nadie vio esos momentos. Nadie escuchó sus pensamientos más oscuros. Pero ella los vivió. Y los transformó. Adamari no se encerró en el dolor. Lo usó como combustible. Cambió hábitos. Transformó su cuerpo. Renovó su energía. Abrazó su espiritualidad. Se rodeó de personas que le devolvieran la fe. Comenzó a hablar desde un lugar diferente. Ya no desde el sufrimiento, sino desde la aceptación. Ya no desde el rencor, sino desde la gratitud por lo aprendido. Públicamente, comenzó a compartir frases poderosas que no salían de libros, sino de su propia sanación. Me reconstruí en silencio. Y cuando regresé, ya no era la misma. Era más fuerte, más libre, más yo. Y esa versión de Adamari comenzó a inspirar a miles de mujeres que también estaban sanando. Porque verla de pie, sonriendo, brillando, no era solo un símbolo de fama.
Era un recordatorio de que sí se puede volver a empezar, incluso cuando lo has perdido todo. Su redención no llegó de golpe. No fue mágica ni televisada. Fue lenta, dolorosa y privada. Día tras día. Decisión tras decisión. Y hoy, cuando se mira al espejo, ya no busca la mujer que fue. Se honra por la mujer en la que se ha convertido. Adamari no está exenta de dolor. No ha olvidado lo vivido, pero lo ha resignificado. Ha hecho de sus cicatrices una obra de arte. De sus pérdidas, una fuente de compasión. Y de sus errores, un mapa para no repetir caminos. Hoy, no necesita aplausos para saber que vale. No necesita una pareja para sentirse amada. No necesita parecerse a nadie para sentirse completa. Porque en su proceso de superación, descubrió su mayor poder, el amor propio, y en ese amor propio encontró su redención, no la de los cuentos de hadas, sino la real, la que se construye con lágrimas, con silencio, con valor. La que no se ve en las revistas, pero que se siente en el alma. La que inspira sin hablar. La que contagia solo con existir. Adamari López no solo sobrevivió. Renació. El presente y sus proyectos futuros, una nueva era para Adamari López. Después de todo lo vivido, después de la enfermedad, del amor perdido, de las lágrimas privadas y las batallas públicas, cualquiera pensaría que Adamari López querría desaparecer un tiempo, vivir en calma, alejada de reflectores. Pero no. Porque cuando una mujer descubre su verdadera fuerza, no huye de la vida, la abraza con más pasión que nunca. Hoy, Adamari no es la misma figura que inició su carrera como actriz infantil en Puerto Rico. No es solo la presentadora carismática que durante años acompañó a millones de hogares cada mañana. No es únicamente la sobreviviente del cáncer que inspira con su historia. Hoy, Adamari López es una mujer completa, en control, y con más proyectos de vida que nunca después de su salida de Telemundo. Muchos pensaron que se apagaría su luz. Pero fue todo lo contrario. Fue un punto de inflexión. Una puerta que se cerró para que otras más grandes se abrieran. En entrevistas posteriores, Adamari fue clara, necesitaba renovarse, necesitaba crecer, explorar nuevas formas de conectar con el público desde su verdad, sin un guión, sin horarios, sin filtros impuestos. Y así lo hizo. Transformó sus redes sociales en una nueva plataforma de conexión real y directa. Desde ahí comparte rutinas de ejercicio, momentos con su hija, reflexiones personales, y mensajes que han tocado a miles de personas en situaciones similares. Porque hoy, más que entretener, Adamari quiere servir, sanar, acompañar. Además, ha comenzado a trabajar silenciosamente en su faceta como escritora. No busca escándalo, ni revancha, sino dejar un legado en palabras. Un libro que hable de su proceso de sanación, de sus errores, de sus aciertos, de la maternidad, del perdón y del amor propio. No será una biografía convencional. Será, en sus propias palabras, una carta para mi hija y para todas las mujeres que han tenido que reconstruirse desde el fondo. En el plano personal, se muestra más plena que nunca. Su relación con Alaya es su centro, su norte, su brújula. Ha dicho muchas veces que su hija es su inspiración diaria para mantenerse fuerte, sana, feliz. Y aunque evita exponer demasiado a la niña en los medios, lo cierto es que su vínculo madre-hija se ha convertido en un ejemplo de ternura, equilibrio y amor consciente. A nivel profesional, Adamari no descarta regresar a la televisión, pero lo hará en sus propios términos. Ha recibido propuestas para nuevos programas, documentales, series e incluso películas. Pero, por primera vez en su carrera, se está tomando el tiempo para elegir con calma, sin la presión de tener que agradar a todos. Ella sabe lo que vale, y lo que quiere transmitir. En entrevistas recientes, ha dejado entrever su deseo de producir contenidos que inspiren, proyectos sobre mujeres reales, historias de superación, espacios donde se hable de salud emocional, familia, autoestima. Ya no quiere solo actuar un papel, quiere contar verdades. Quiere impactar. También ha abierto conversaciones sobre la posibilidad de incursionar en conferencias, talleres y fundaciones dedicadas a mujeres que enfrentan cáncer o rupturas dolorosas. Porque si su dolor tuvo un propósito, es acompañar a otras a encontrar su fuerza cuando creen que ya no pueden más. Y no, Adamari no necesita demostrarle nada a nadie. Pero está decidida a demostrarle a sí misma que su historia no termina en el pasado. Que lo mejor todavía está por escribirse. Y esa, sin duda, es la nueva Adamari. La que no teme cambiar de rumbo. La que se ríe del que dirán. La que no necesita validación. La que elige su paz por encima de todo. El futuro de Adamari no es una incógnita, es una promesa.
Una promesa de luz, de renacimiento, de creación. Porque las mujeres como ella no se apagan con el tiempo. Se encienden más. ¿Y tú, estás listo para acompañarla en este nuevo viaje? El legado de Adamari López. Cuando el tiempo pase y las luces se apaguen, cuando los titulares ya no griten su nombre y los escenarios cambien de rostro, habrá algo de Adamari López que jamás desaparecerá, su legado. Porque Adamari no fue solo una figura pública. No fue únicamente una actriz querida ni una presentadora entrañable. Fue una mujer que enfrentó el dolor sin perder la ternura, que se cayó frente a todos, pero que se levantó aún más fuerte, que convirtió su historia en un faro para miles que no sabían cómo seguir. Su legado no se mide por premios ni por rating, sino por la huella que dejó en los corazones de quienes encontraron consuelo en su sonrisa, fuerza en sus lágrimas, inspiración en su transparencia. Fue una voz que no temía decir, yo también sufrí, pero sigo de pie. Y eso, en un mundo que exige perfección, es revolucionario. Para las mujeres latinas, Adamari representó algo más profundo. Fue la prueba viva de que se puede sobrevivir al abandono, al cáncer, a la presión de la fama, a los juicios implacables del público. Fue la hermana, la madre, la amiga, la vecina que muchos sintieron cerca sin haberla conocido nunca. Una figura de carne y hueso en un medio lleno de máscaras. Su valentía al hablar del cáncer de mama en una etapa donde el silencio era la norma salvó vidas. Miles de mujeres se atrevieron a revisarse, a atenderse, a creer que sí era posible ganar la batalla. Y todo, porque ella habló. Porque no se escondió. Porque usó su dolor como herramienta de conciencia. Su maternidad también deja huella. Criar a Alaya sola, con amor, con límites, con valores firmes, ha sido otro de sus legados más poderosos. En una era de apariencias, Adamari mostró lo que significa ser madre presente, protectora, amorosa y real. No perfecta, pero siempre entregada. Además, su capacidad de reinventarse sin perder la esencia la convierte en símbolo de resistencia femenina. Dejó la actuación cuando lo sintió. Dejó la televisión cuando fue necesario. Y aún así, nunca dejó de ser relevante. Porque la autenticidad no necesita cámaras, brilla sola. En el futuro, cuando generaciones nuevas escuchen su nombre, quizás no recuerden todos los programas en los que participó, ni los escándalos que la rodearon. Pero recordarán que fue una mujer que nunca se rindió. Una mujer que vivió, lloró, rió y amó frente al mundo entero, y que jamás se avergonzó de ser ella misma. Adamari López es, y siempre será, una de las figuras más queridas del mundo hispano. No por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, con humildad, con entrega, con verdad. Y si algún día alguien pregunta qué dejó ella en este mundo, bastará con decir, dejó esperanza. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti se estremeció al recordar la historia de Adamari, no te vayas sin hacer algo sencillo, pero muy poderoso. Suscríbete al canal. No por nosotros, hazlo por ti. Porque aquí celebramos vidas reales. Historias que no siempre son perfectas, pero que nos inspiran, nos sacuden, nos recuerdan que aún en medio de la oscuridad, hay luz. Cada suscripción es una forma de decir, sí, quiero más verdad. Quiero más alma. Quiero más historias que toquen el corazón. Así que dale clic. Activa la campanita. Acompáñanos en este viaje donde cada video es una carta abierta a la vida. Porque nunca sabes cuándo una historia puede cambiar la tuya. Y a veces, una simple suscripción puede ser el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginas. Te esperamos.